Leemos Jueces capítulo 6, versículo 36 al 40. Dice así: dijo entonces Gedeón a Elohim: si has de librar por mi mano a Israel, conforme has dicho, he aquí que voy a poner este vellón de lana en el granero. Si cae el rocío sobre el vellón mientras todo el suelo queda seco, entonces sabré que librarás por mi mano a Israel, conforme has dicho. Y sucedió así, pues cuando se levantó de madrugada, exprimió el vellón y sacó de el rocío hasta llenar un tazón de agua. Dijo entonces Gedeón a Elohim: no se encienda tu ira contra mí, y hablaré solo una vez más. Ruégote me permitas probar solo esta vez con el vellón. Te ruego que quede seco el vellón, en tanto en todo el suelo haya rocío. Y Elohim lo hizo así aquella noche, y la sequedad estuvo solamente en el vellón, mientras que hubo rocío en toda la tierra. Vamos a empezar haciendo un resumen del estudio de las últimas semanas. De acuerdo con el mandato de Dios, Gedeón destruyó el altar de Baal y los símbolos de Asera, y luego ofreció un nuevo sacrificio a Dios con el segundo toro de su padre. Gedeón pensó que vendría un gran desastre después de ofender a Baal de esta manera. La gente de la ciudad vio su propio estado espiritual al ver el altar destruido de Baal y las imágenes de Asera cortas. Pero se lanzaron contra Gedeón y quisieron matarlo. El altar de Baal pertenecía a Joás y por lo tanto él era el responsable. Y el toro que se dedicó al nuevo altar también le pertenecía. Joás debería ser el más enojado con Gedeón. Sin embargo, sorprendentemente lo defendió. Esto nunca hubiera sucedido si el Espíritu Santo no hubiera quitado el velo de la superstición y la ignorancia que había estado cubriendo los ojos de Joás. La destrucción del altar de Baal y las imágenes de Asera y la ofrenda a Dios fueron una declaración de que Gedeón recuperaría su verdadera fe y al mismo tiempo un sacrificio por los pecados de su padre. Dios a veces ayuda a su pueblo a través de personas en las que nunca pensaríamos, para demostrar que está a cargo de todo en el mundo. La recuperación del sentido común y el discernimiento por parte de Joás fue la primera prueba de que Dios estaba con Gedeón, y por ello recibió el sobrenombre de Jerubbaal. Debido a este incidente,
Gedeón se convirtió en el líder de Israel sin siquiera darse cuenta y provocó un movimiento de destrucción de ídolos en otras regiones, especialmente de aquellos que querían restaurar su fe. No es casualidad que cuando el movimiento de avivamiento estaba a punto de surgir entre los israelitas, el enemigo atacó a gran escala. No es casualidad que cuando el movimiento de avivamiento estaba a punto de surgir entre los israelitas, el enemigo atacó a gran escala. Lo que más teme Satanás es que el pueblo de Dios reciba gracia y fortaleza. Por eso, cada vez que el pueblo de Dios recibe gracia y trata de restaurar su fe, lo ataca, sin importar los medios ni los métodos. Cuando los madianitas invadieron, la atención de la gente naturalmente se dirigió a Gedeón. Es importante destacar que Gedeón no estaba solo. Sorprendentemente, hubo muchas personas que pensaron que debían salir de esta vida pecaminosa y recuperar su vida correcta. La destrucción del altar de Baal y de la madera de acera no significó que las bendiciones llegaran por sí solas. La destrucción del altar de Baal y de la madera de acera no significó que las bendiciones llegaran por sí solas. Las bendiciones de Dios nunca se dan por sentadas. Dios nos sacude para despertarnos y nos hace caminar con nuestros pies. Puede haber crisis, pruebas y errores y equivocaciones incluso en la obra de Dios hace con nosotros. Pero la diferencia es que la recuperación es inimaginablemente rápida. Sin embargo, si Dios está con nosotros, no solo disminuirá el número de pruebas y errores, sino que también los recuperaremos más rápidamente aunque los haya. El tercer tema y el tema de hoy es la señal que muestra que Dios está con nosotros. Como el pueblo de Israel se reunió, ahora pueden prepararse para la guerra. Gedeón se convirtió en el comandante en jefe a cargo de Israel. Leemos Jueces capítulo 6, versículos 36 y 37. Dice: dijo entonces Gedeón a Elohim: si has de librar por mi mano a Israel, conforme has dicho, he aquí que voy a poner este vellón de lana en el granero. Si cae el rocío sobre el vellón, mientras todo el suelo queda seco, entonces sobre qué librarás por mi mano a Israel, conforme has dicho.
Gedeón estaba frente a Dios, luchando y orando por una respuesta. En su mano tiene un vellón de lana. Dios había dicho que vencería a Madián y salvaría a Israel a manos de Gedeón. Pero el propio Gedeón estaba tan asustado y sin confianza que quería huir. Así que quería confirmar una vez más la voluntad de Dios. Así tenemos algunas cuestiones. Primera cuestión, ¿por qué Gedeón no creyó solo en la palabra de Dios y trató de confirmar la voluntad de Dios con un vellón de lana? Dios ya se lo había dicho una vez. Él solo debería confiar. Entonces, ¿por qué pide otra señal? Gedeón busca una señal de Dios por falta de fe. Pero en realidad no es algo tan sencillo. Hay momentos en los que somos tan débiles que no podemos tener confianza solo con la palabra. Con la cabeza creemos, pero hay momentos en los que simplemente no podemos creer ni en nuestro corazón. En esos momentos no podemos evitar de pedir una voluntad más clara de Dios. Así que no es incredulidad. Repetimos. ¿Por qué Gedeón no creyó solo en la palabra de Dios y tanto de confirmar la voluntad de Dios con un vellón de lana? Dios ya se lo había dicho una vez. Él solo debería confiar. Entonces, ¿por qué pide otra señal? Gedeón busca una señal de Dios por falta de fe. Pero en realidad no es algo tan sencillo. Hay momentos en los que somos tan débiles que no podemos tener confianza solo con la palabra. Con la cabeza creemos. Pero hay momentos en los que simplemente no podemos creer ni en nuestro corazón. En estos momentos no podemos evitar de pedir una voluntad más clara de Dios. Así que no es incredulidad. La incredulidad es no creer en el poder de Dios. Los incrédulos viven como si fueran arrastrados de mala gana. Apenas llevan una vida de fe y cuando ocurre algo diferente a lo que querían, murmuran contra Dios y se quejan. Sin embargo, Gedeón sabe y reconoce cuál es la voluntad de Dios con la cabeza. Gedeón busca otra señal de Dios por temor. Porque la realidad está muy lejos de la palabra. Podemos decir que es por falta de fe, pero no por incredulidad. Incredulidad es probar a Dios por curiosidad para ver si realmente existe o no. Gedeón busca una señal de Dios, no para probar a Dios, sino para pedirle confirmación. Repetimos, Gedeón sabe y reconoce cuál es la voluntad de Dios con la cabeza.
Gedeón busca otra señal de Dios por temor, porque la realidad está muy lejos de la palabra. Podemos decir que es por falta de fe, pero no por incredulidad. Incredulidad es probar a Dios por curiosidad para ver si realmente existe o no. Gedeón busca una señal de Dios, no para probar a Dios, sino para pedirle confirmación. ¿Cómo buscamos normalmente la voluntad de Dios? Usando la lógica basada en la palabra. Es razonar y obedecer voluntariamente. Y si Dios dijo esto, es su voluntad que yo actúe de esta manera en mi situación actual. Esta es la aplicación. Esto es posible porque Dios nos da el privilegio de hacerlo. Sin embargo, cuando hay un problema, como la situación de Gedeón, donde la vida de muchas personas está en juego, y hay una gran responsabilidad que no se puede deshacer una vez que se comete un error. Tenemos muchos miedos de razonar solo y de estar seguro de que es la voluntad de Dios. Entonces pedimos la confirmación de Dios una vez más. Ahora, Gedeón no está probando la existencia de Dios por curiosidad. La cabeza admite que este es la voluntad de Dios, pero su corazón no puede aceptarlo. Su cabeza admite que esta es la voluntad de Dios, pero su corazón no puede aceptarlo. Tiene que hacerlo, pero no tiene alegría ni confianza, solo tiene miedo. Por tanto, pide que ponga el sello de la palabra una vez más para que pueda someterse a su voluntad hasta en sus sentimientos. ¿Por qué necesitamos tiempo para orar? Debemos orar para someternos a la voluntad de Dios, que no podemos manejar con nuestras propias fuerzas. La oración es el momento para morir delante de Dios. Es la hora de eliminar por completo nuestros propios caminos, pensamientos, emociones y voluntad ante Dios, para que podamos someternos a su voluntad con todo, incluidas nuestras emociones y voluntades, así como también nuestros pensamientos. ¿Por qué necesitamos tiempo para orar? Debemos orar para someternos a la voluntad de Dios, que no podemos manejar con nuestras propias fuerzas. La oración es el momento para morir delante de Dios. Es la hora de eliminar por completo nuestros propios caminos, pensamientos, emociones y voluntades ante Dios, para que podamos someternos a su voluntad con todo, incluidas nuestras emociones y voluntades, así como también nuestros pensamientos. No podemos pensar solo, porque tenemos el conocimiento en la cabeza. Gedeón no habría vencido a Madián
si hubiera salido a luchar sin esta convicción. Tal vez el conflicto con Dios surgió por la extraña forma de seleccionar a los soldados. La fe no es un estudio de la Biblia. No importa cuántos estudiemos la Biblia, al final seguimos nuestra mente. El estudio bíblico es algo que cada uno decide. Si no queremos, simplemente no lo hacemos y ya. No podemos vencer al mundo con esta actitud. La fe es persuadir a los propios sentimientos, es someterse al trabajo que uno no quiere hacer. Para hacerlo, debemos tomarnos tiempo para orar. La fe es persuadir a los propios sentimientos. Es someterse al trabajo que uno no quiere hacer. Para hacerlo, debemos tomarnos tiempo para orar. Si hacemos solo lo que queremos hacer, ¿para qué necesitamos una lucha espiritual? Hacer las cosas cuando tenemos ganas y no hacerlas cuando no tenemos ganas, eso no es fe. Hacer las cosas cuando tenemos ganas y no hacerlas cuando no tenemos ganas, eso no es fe. La fe es convencerte a ti mismo de la voluntad de Dios, aunque tengas que hacer algo que no quieras hacer. Jeremías es el mejor ejemplo de esto. La segunda cuestión: ¿por qué Gedeón buscó la voluntad de Dios con lana y loció? ¿No podría haber sacrificado una oveja como antes y pedir una respuesta? Creo que Gedeón era como un niño autista espiritualmente. ¿Cuál es el problema de un niño con autismo? No puede comunicarse de forma normal. Por supuesto, hay muchos síntomas de autismo. Pero el más difícil es la falta de control emocional y comunicación. Por mucho que los padres le hablen, el niño no puede oír. Gedeón estaba en un estado de autismo espiritual frente a una guerra tremenda y no podía oír nada. Solo había oscuridad frente a sus ojos. Lo único con lo que podía comunicarse eran sus palmas. Querían sentir a Dios a través de la palma de su mano. Lo primero que pidió fue que hubieran rocío solo en la lana, quedando seca toda la otra. Pero Dios derramó tanto aguas sobre la lana que llenó un tazón. Al día siguiente, Gedeón pidió que el vellón quedara seco y hubiera rocío sobre la tierra. Y así lo hizo Dios. Dios mostró su plenitud en todo el mundo a través del rocío. Dios estaba justo enfrente de Gedeón. Estaba a izquierda y derecha, escuchando los gemidos de ansiedad y miedo en lo más profundo de la conciencia de Gedeón.
Repetimos, Dios mostró su plenitud en todo el mundo a través del rocío. Dios estaba justo enfrente de Gedeón, estaba a izquierda y derecha, escuchando los gemidos de ansiedad y miedo en lo más profundo de la conciencia de Gedeón. A menudo dudamos de si Dios escucha nuestras oraciones, pero Dios quiere darnos fe, aunque tenga que dejar su firma por todo el cielo. No podemos vencer este mundo sin la ayuda de Dios. Pero, ¿cómo podemos confirmar que Dios está con nosotros? ¿Cómo podemos encontrar a Dios entre la gran multitud? ¿Cómo podemos escuchar su voz que nos dice que está con nosotros en medio del clamor de tanta gente? Dios está presente a izquierda, a derecha, delante, detrás, arriba y abajo, pero no podemos verlo. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios nos ama y nos ayuda? El sano sentido común es uno de los métodos más importantes que usa Dios. Dios puede darnos una señal de que está con nosotros a través de la palabra sana de una persona inesperada. La ayuda viene de Dios, pero a veces la ayuda viene de una persona inesperada. Leemos Isaías 55, versículos 6 a 8. Isaías capítulo 55, versículos 6 a 8. Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 8. Buscad a Yahvé mientras puede ser hallado. Invocadlo mientras está cerca. Deje el malo su camino y el inicuo sus pensamientos y conviértase a Yahvé, que se apiadará de él. A nuestro Dios, que es grande en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Yahvé. Los pensamientos de Dios son completamente diferentes de nuestros pensamientos. Tened en cuenta que los caminos de Dios son tan diferentes de los nuestros como la diferencia entre las alturas de los cielos y la tierra. Por eso es importante no tener nuestros propio plan. Dios nos ayuda de maneras que van más allá de nuestras imaginaciones. Dios también da seguridad a nuestro corazón a través de las acciones de otros hermanos y hermanas, a través del sano sentido común. El número de métodos de Dios es interminable. Sin embargo, como en el ejemplo de Gedeón, Dios también nos convence de su voluntad a través de las evidencias visibles. Así resuelve nuestra ansiedad y la desconfianza que hay en el fondo de nuestros corazones. Debemos
apartarnos de la superstición y el miedo y escuchar la palabra de Dios. Así resuelve nuestra ansiedad y la desconfianza que hay en el fondo de nuestros corazones. Debemos apartarnos de la superstición y el miedo y escuchar la palabra de Dios, usando el simple sentido común de manera correcta. Podemos darnos cuenta de cuántas tonterías nos están tomando el pelo. Debemos salir del veneno de Satanás y recuperar el sano discernimiento. Y para buscar una voluntad más clara de Dios, debemos pasar tiempo a solas con Dios, es decir, orar. La verdadera oración es el momento de entregarnos, el momento donde abandonamos completamente nuestros medios, nuestros métodos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos y nuestro todo. Y tomamos la decisión de arrodillarnos por completo para obedecer la voluntad de Dios. La verdadera oración es el momento de entregarnos, el momento donde abandonamos completamente nuestros medios, nuestros métodos, nuestra voluntad, nuestro pensamiento y nuestro todo. Y tomamos la decisión de arrodillarnos por completo para obedecer la voluntad de Dios. El hecho de que sea la obra de Dios no hace que funcione por sí sola. Los cristianos deben estudiar y trabajar de la misma manera que la gente del mundo, pero tenemos la promesa de que Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Esta es la grandeza con la que vencemos al mundo. Única manera, la verdadera oración es el momento de entregarnos, el momento donde abandonamos completamente nuestros medios, nuestros métodos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros todo. Tomamos la decisión de arrodillarnos por completo para obedecer la voluntad de Dios. Esta es la grandeza con la que vencemos al mundo. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.